Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este programa nuevo de Vive tu vida con interioridad. El tema que vamos a hablar es el tema del Viernes Santo, relacionándolo con el Enneagrama. ¿Qué es el Enneagrama? El Enneagrama son 9 personalidades, 9 aspectos, 9 características con las cuales nosotros los seres humanos nos identificamos a través del tiempo, a través de toda la historia. Nosotros o tenemos la personalidad del airoso, del de la ira, o del orgullo, la vanidad, la avaricia, la codicia. Cualquiera de esos 9 aspectos es que nosotros nos relacionamos. Y para salir de estos defectos o de estos problemas, tenemos que cambiarlas por unas virtudes. Y solamente lo podemos lograr si vivimos la vida espiritualmente. La única manera en que nosotros podemos transformar la vida es transformándola desde nuestra interioridad, que es en la parte divina, en la parte de Dios. Nosotros somos coherentes con Dios cuando nos estamos relacionados, enfilados con Él, en la misma línea divina, conectados con la divinidad. Y cuando nos salimos de ella, entonces empezamos a andar en tumbos, es decir, de una manera incoherente, que no nos damos cuenta, porque somos divinos, porque somos seres espirituales, y esa es la guía, es como el radar nuestro, es la vida espiritual. Y como les había prometido ayer, hoy vamos a hablar del Viernes Santo relacionándolo con nuestros aspectos de la personalidad nuestra. Yo pienso que si tú quieres de verdad vivir la vida con buenas relaciones de los demás, con los demás, si tú quieres vivir la vida con sanidad, con salud, y si tú quieres ser autosuficiente en tu vida, es decir, que no te falte nada, la mejor manera es vivir la vida espiritualmente. Pero la espiritualidad no es una religión. La espiritualidad no es que yo pertenezca a una denominación, entonces ya soy espiritual. La espiritualidad tampoco es pertenecer a una doctrina. No, yo tengo tal doctrina y por lo tanto ya soy espiritual. No se refiere a esto. La vida espiritual no es eso. La vida espiritual es activar el espíritu que hay en nosotros. El área de la espiritualidad que está en el cerebro interno. Y cuando uno lo activa, empieza a funcionar bien. Muy bien, cuando Jesucristo vino a la tierra, lo que vino es precisamente a eso. A hacer el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Lo que pasa es que tú tal vez no te das cuenta, pero en el mundo hay 3 aspectos o 3 corrientes grandísimas. Una corriente es la corriente espiritual asiática, que es la de los budistas, la de los hindúes, la del zen, los yogas, todo eso, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad oriental, que es un poco mística y contemplativa. Esa es una corriente y dice que ellos son el camino. ¿Qué fue lo que Buda descubrió? El camino. Ellos descubren un camino para viajar en la vida espiritual. ¿Y qué hacen con eso cuando descubren ese camino? Pues son personas que se relacionan muy bien, que son pacíficas, que entienden el universo. Son personas que no se engríen, que no son vanidosas, orgullosas, que no son airosos. Son personas que no son avaras. En Asia, si ustedes van a Asia, en la parte de la India, del Tíbet, y esos son personas supremamente espirituales y que enseñan al Oriente a ser espiritual. Y en la parte de Europa, lo que es Grecia, Roma, Inglaterra, Francia, todo eso, lo que es Europa hoy día, ya no eran la búsqueda de un camino espiritual, o que la espiritualidad no lo tomaban como un camino, sino la espiritualidad la tomaban como la búsqueda de la verdad. Por eso eran muy filósofos. Filosofía es amor a la sabiduría. Filos, amor. Sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. ¿Y qué era lo que ellos buscaban? La verdad. Por eso era la piedra de la felicidad. Entonces la buscaban en la verdad lógica. Y buscaban también la vida eterna, como no morir, como la eterna juventud. Buscaban la eterna juventud en el descubrimiento de la alquimia. ¿Qué era la alquimia? Era convertir un metal pesado como el plomo, como el cobre, convertirlo en oro.
Pero eso es más espiritual. Es que tú de una manera rústica o salvaje te vas perfilando y vas creciendo en tu conocimiento hasta que llegues a ser un diamante o a valer como el oro. De eso es que se refiere la alquimia. Era una búsqueda de la sabiduría, del conocimiento. Por Sócrates fue el que más creció en la sabiduría, y él dijo: solo sé que nada sé, pero era la búsqueda de la verdad. Entonces, los orientales en los asiáticos, en la parte de Asia, ellos buscan la espiritualidad a través de un camino, de un caminar, un avanzar, un sendero. Y los europeos a través de la sabiduría. Y los del Medio Oriente, es decir, Irak, Irán, Palestina, Egipto, todos los que quedan en el Medio Oriente, Oriente Medio, el cercano Oriente, ese grupo de personas donde nació Jesucristo, lo que ellos se preocupaban era por la vida. Daban la vida por la vida, se sacrificaban por la vida, querían era la vida. Lo más importante para ellos es la vida, porque escasea mucho la vida en ellos, porque no hay tierra buena, no hay buena agua y tampoco hay tierras fértiles. Entonces la comida escasea, y donde no hay comida, donde no hay agua, pues hay muerte, porque somos cerebro interno. Y ellos buscaban la espiritualidad, era el poder prolongar la vida, vivir. Por eso en el desierto ellos pasaron 40 años. En el desierto tratando de vivir, dice que todos murieron menos dos. Dos fueron los únicos que llegaron, Josué y Caleb. Fueron los únicos que pasaron el Jordán. Y en la búsqueda de la tierra prometida, en la tierra donde manara leche y miel. Cuando fueron los espías a buscar esa tierra, descubrieron que esa tierra tenía unas uvas grandísimas y unos frutos enormes, que un racimo de uva lo traían entre dos personas. Era la búsqueda de la vida. Mesopotamia, lo que es Babilonia, donde era Babilonia, lo que fue Mesopotamia, era la media luna fértil. Era la búsqueda de la vida. Entonces, la espiritualidad para ellos es vida. Para los europeos, la espiritualidad es sabiduría, es conocimiento. Y para los asiáticos es un camino. Y por eso Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No busquen más en otras partes. Yo ya lo soy. Yo ya soy ese camino. Yo ya soy esa verdad. Yo ya soy esa vida. Entonces en Jesucristo se concentra mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha vida, mucha potencialidad, un descubrimiento grande. Por eso Jesús, para las otras personas que no son cristianas, no solamente es el Hijo de Dios, ni la tercera persona de la Divina Trinidad, sino que es un maestro, un guía. Y por eso Jesús en la última cena dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y verdad que lo soy. O sea que a él le gustaba el título de maestro, de un guía. Por eso lo toman como muy importante, porque en él se concentra los tres caminos, que es los tres senderos de la espiritualidad, que es el camino, la verdad y la vida. Y al concentrarse aparece el cuarto, que es la unión de esos tres. Que para Gurdjieff era el fakir, el monje y el yogi, que era el cerebro racional, el cerebro medio, el cerebro afectivo, y el cerebro límbico es el afectivo, y el cerebro reptiliano, que es el interno, el cerebro de la vida. Así es como se habla de la vida espiritual. La vida espiritual es cotidiana, es la cotidianidad de la vida. Es lo normal. La vida espiritual no es ponerse a orar o a rezar o varios rosarios o varios Padre Nuestros. No solamente es eso. No, la vida espiritual es una forma de vivir. De vivir en el sentido de tener vida de verdad. Por eso los derechos inalienables del ser humano es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y yo les digo que la única manera para encontrar esos tres principios, que es relacionarse bien, tener buena salud y ser autosuficiente, es desarrollando el cerebro interno, el cerebro reptiliano. Bueno, muy bien, quise hacer otra vez esta introducción porque voy a hablarles del Viernes Santo. ¿Cómo relacionamos el Viernes Santo con el eneagrama, con las características y con tu personalidad? Ya voy a darle vuelta a la cámara para ayudarles en este aspecto del crecimiento espiritual. Estamos viendo la parte espiritual de la vida. Muy bien. Voy a darle vuelta a la cámara, ya le he dado vuelta. Y hoy vamos a ver vive la Semana Santa con interioridad,
del programa Ilumina tu Camino es que profundices, como dice Lucas 5:4, profundizar en las aguas, ir a las aguas más profundas. Y vamos a ver lo que significa el Viernes Santo. Hoy en el Viernes Santo está el Monte Calvario en la Iglesia Católica, está la procesión del Vía Crucis en la mañana y por la noche está el Sermón de las 7 Palabras. Se hace de manera ritual, como un rito, pero por dentro de eso, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo buscamos la espiritualidad en el Viernes Santo? Y les voy a decir lo siguiente, quiero que le pongan atención para que tú te des cuenta lo importante que son estos acontecimientos maravillosos de Jesús como un guía, como un maestro espiritual. Yo te hago una pregunta. El Viernes Santo, la muerte de Jesús, que carga la cruz, ¿qué es lo más importante, la cruz o el cuerpo de Jesús? Nosotros le hacemos mucho énfasis en la cruz. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿La cruz o el cuerpo de Jesús? Ayer vimos que Jesús tomó el cáliz y dijo, esta es mi sangre. Tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros para el perdón de los pecados. El acontecimiento de ayer fue un sacrificio que hace Jesucristo, entregando su cuerpo y entregando su sangre y haciendo un pacto, como dice Lucas, porque este acontecimiento en Lucas es la de el pacto. Hay un pacto, dice la copa del pacto con Jesucristo, en el cual los cristianos aceptan su cuerpo y aceptan su sangre como un sacrificio de redención que hace Jesús. La Santa Cena, ustedes los católicos que la hacen todos los días y los que van a misa con frecuencia y comulgan, están participando del sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, del cuerpo de Él que se entrega para el perdón de los pecados y para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso es la comunión. Y hoy vemos a ese cuerpo que dice que es el cuerpo de Cristo, que dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre, pues hoy lo vemos clavado en una cruz. Pero la muerte de Jesús hubiese podido ser apedreado también, porque lo importante no es la cruz, lo importante es el cuerpo de Jesús que es sometido a la cruz, como lo importante es el cuerpo de Jesús que está en la copa, que es la sangre, o el cuerpo de Jesús que está en el plato. ¿Ve? O sea que el plato, la copa y la cruz es la misma. Soportaron el cuerpo de Jesús. Lo más importante es el cuerpo de Jesús. Por eso al final de esta charla que les voy a dar, dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. La cruz es lo que sufre el cuerpo o la responsabilidad de nuestra vida para que las cosas se hagan correctamente. Esa es la cruz. No es ese madero que nosotros vemos ahí. Lo que pasa es que para simbolizarlo, pues Jesucristo murió en la cruz, pero hubiese podido morir apedreado como los judíos. Recuerda que a Esteban lo apedrearon y a Pablo muchísimo, Esteban murió apedreado, el primer mártir de los cristianos después de Cristo. Y luego Pablo cuando se convierte, muchas veces lo apedrearon también, así era que los castigaban. Entonces la cruz simplemente es el pretexto de poner el cuerpo de Cristo ahí frente a nosotros. Lo mismo que la copa es simplemente una vasija para poner la sangre de Cristo. Y el plato o la bandeja es simplemente el lugar donde ponen el cuerpo de Cristo. Y lo mismo vamos a ver con la tumba. Bueno, ya voy a seguir avanzando un poco. Mire, ¿por qué es importante esta simbología de hoy? Del cuerpo de Cristo en una cruz. Porque Él ya lo había advertido en el árbol de la vida. Recuerden lo siguiente, quiero que me sigan. A ver, Adán y Eva en el paraíso perdieron la vida porque comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y dejaron de comer del árbol de la vida.
Habían dos árboles en el paraíso, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán y Eva, astutamente se lo expresó la serpiente, o sea, el cerebro reptiliano, le dijeron, mire, es que si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a ser como dioses. Eso es mentiras, que van a morir. ¿Y qué fue lo que les pasó? Que perdieron la vida. Y puso Dios un ángel. Esa leyenda, esa narración o ese mito de Adán y Eva, eso está en muchísimas culturas. Está en el budismo, está entre los musulmanes, está en todas partes. Está en todas las leyendas. Está la narración de Adán y Eva. Porque eso está en el inconsciente colectivo de la humanidad. Que hubo una vez que tenían vida y luego esa vida se les convirtió en muerte porque dejaron de comer del árbol de la vida y prefirieron el árbol del conocimiento. Y en la puerta del jardín, dice la narración, que Dios puso a un ángel con una espada ardiendo, llameante, que la movía a los lados, para que no regresara el hombre, Adán y Eva, y pudieran después comer del árbol de la vida y vivieran para siempre, como vivían antes. Entonces, cuando Jesucristo se presenta en la cruz, en esta cruz que lo vemos crucificado, ya lo había dicho Jesucristo acá, es lo mismo. Cuando Él dice, yo soy el tronco, mire, yo soy la cruz, yo soy el madero, yo soy la vid, mi Padre es el viñador, es decir, el que cultiva esto, pero vosotros sois las ramas. Los sarmientos, en esa traducción significa son las ramas. Y en las ramas es donde se producen los frutos. Mire, aquí estás tú. Gracias a que Jesucristo está en el madero. ¿Ve? El madero de la cruz. Mire que la cruz tiene el símbolo de eso. Pero ¿qué es lo importante? El madero no. Es que Jesucristo está en ese madero, haciendo producir frutos. ¿Y quién los corta? ¿Quién es el viñador? ¿Quién es el que los cultiva? El Padre, dice. O sea que esta misma representación es esta misma. Por eso, aquí dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. O sea que el que cultiva eso, el que protege y guía es el Padre, según aquí la narración de este texto de Juan. A los que dan fruto, los poda para que den aún más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. ¿Ve? Ya están purificados, la palabra. Quien permanece en mí y yo en él, él dará mucho fruto. Entonces, nosotros estamos llamados para producir fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Ve? Ir escalando, ir subiendo, ir subiendo. Y solamente lo podemos hacer si aceptamos la cruz. Es decir, vivir en Cristo Jesús, vivir al pie de Él. Que Él está simbolizando el madero, el tronco de la cruz. ¿Ve? Por eso el significado de la cruz. Por eso Jesús no muere apedreado. Jesús no muere apedreado, Jesús muere en el madero, donde Él también es el árbol de la vida. Lo que pasa es que pone la narración diciendo lo que lo mataron los romanos para poder justificar que Él era la única manera que Él muriera en la cruz. Porque si hubiese muerto a manos de los judíos, pues lo hubieran apedreado o lo hubieran matado de otra manera, diferente a la de la cruz, porque la cruz la ponían eran los romanos que la habían aprendido, este suplicio lo habían aprendido de los fenicios, que era lo que aplicaban. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que el cuerpo de Jesús es lo más importante. El cuerpo de Jesús es lo más importante. El cuerpo de Jesús que se ve en la cruz. La cruz es como el envase, la vasija o el empaque del cuerpo de Jesús. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Es como tú cuando compras una joya hermosa, viene dentro de una cajita. Lo importante no es la caja, sino la joya que tiene por dentro. Lo importante de la cruz no es el madero en sí, sino lo que figura el madero, el cuerpo que está en ese madero, que es el cuerpo de Jesús. Igual como la tumba,
La tumba es importante porque allí estuvo el cuerpo de Jesús. El plato y la copa también sostuvieron el cuerpo de Jesús. Y ahora la comunidad o la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y cuando Jesús llegó a Jerusalén, dice que se montó en un burrito donde nadie lo había usado. Y en la tumba, fue puesto en la tumba donde nadie había sido puesto. Y en la cruz, usó la cruz donde nadie había puesto un cuerpo. Y en el plato lo mismo, un plato que sostuvo el cuerpo de Jesús, y la copa lo mismo, y la iglesia también. Por eso la iglesia es una santa, apostólica, universal. Todos estos signos representan el sacrificio de Jesús. Y la comunidad es el sacrificio de Jesús. Por eso aquí, en Juan 13, 14, recuerda Jesús lo que pasó en el desierto con Moisés. Eso está en Éxodo. Y en Juan 3, 14 dice, como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para quien crea en él tenga vida eterna. El único propósito que hizo Jesús con lo de la cruz es para que tengamos vida eterna. Lo único que él dice que él es la vida y nosotros los sarmientos es para que tengamos vida eterna. Y cuando se presenta en el pan y en el cáliz, en la copa, es para que tengamos vida eterna. Y cuando se presenta en medio de la comunidad, como la vemos aquí, es para que tengamos vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a que tú has enviado. Ese es el símbolo. Es una transformación, es un cambio. Lo más importante del Viernes Santo no es la cruz. Lo más importante del Viernes Santo es el cuerpo de Jesús, que estuvo en la cruz, que se entregó por nosotros en la Eucaristía, en la Santa Cena. Por eso es importante la Santa Cena, y que ahora está en medio de la comunidad. La comunidad sostiene el cuerpo de Jesús. Allí está el cuerpo de Jesús. Por eso somos el templo del Espíritu Santo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Ahora lo vamos a representar aquí mejor. Buscando el cuerpo perdido. Cuando crucifican a Jesús y lo ponen en la tumba, todos están interesados no en el espíritu de Jesús, no están interesados en el alma de Jesús. Lo que ellos quieren es tener el cuerpo de Jesús, el cuerpo que se da para que tengamos vida. Todo lo querían tener, pero de manera casi inconsciente. Buscaban el cuerpo de Jesús, casi todos lo buscaban. Entonces, las mujeres buscaban el cuerpo de Jesús para cuidarlo. Por eso fueron de madrugada a embalsamar el cuerpo de Jesús, a ungir el cuerpo de Jesús. Lo buscaban para cuidarlo. Las mujeres y los discípulos buscaban el cuerpo de Jesús para cuidarlo. Los romanos y los judíos buscaban el cuerpo de Jesús para custodiarlo. Por eso pusieron soldados a la puerta de la tumba, para custodiar el cuerpo de Jesús. Ahora, los escritores de la Biblia fueron para configurar el cuerpo de Jesús. Por eso Mateo dice, yo también decidí componer un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, Dios, Filos, los amorosos de Dios, para que puedas estar seguro de la verdad. Relatos de la narración. Los relatos de la narración de Jesús, o sea, el Nuevo Testamento, están hechos para configurar, para darle una figura al acontecimiento de Jesús, o sea, al cuerpo de Jesús. Por eso es que leemos la Biblia, para que tengamos un concepto de Jesús. Ahora, Pablo, aquí en el 4, ya él lo que se dedicó fue a dar el testimonio para ser la voz de Jesús, o sea, para socializar a Jesús. Por eso no se quedó entre los judíos nada más, sino que va con el pueblo gentil a socializar a Jesús para que todos sean salvos. No solamente los judíos que crean y conozcan la verdad y tengan vida eterna, sino para que toda la humanidad, o sea, socializó, extendió esta voz de Jesús. Ahora, lo que pasa el quinto, en el año 324, con Constantino, entonces Roma y Constantinopla, la comunidad romana y la de Constantinopla,
institucionalizaron el cuerpo de Jesús. Mire el gran error que hubo. Los primeros judíos, buscando el cuerpo de Jesús, que el cuerpo de Jesús es vida. Yo ya se lo dije aquí. Voy a otra vez a hacer repasar. Aquí lo importante es la cruz o el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús. Aquí, el cuerpo de Jesús, porque Él es la vid. Aquí, el cuerpo de Jesús, que es entregado por nosotros en la comunidad. Y aquí, entonces quiero hacer el resumen. Que todos estos, los discípulos buscaban el cuerpo de Jesús para cuidarlo. Esto los romanos y los judíos lo buscaban para custodiarlo. Luego los discípulos empezaron a escribir el cuerpo, lo que pasó con Jesús para configurar una historia, una narración. Luego Pablo para darlo a conocer. Y luego Roma y Constantinopla lo que hicieron fue institucionalizarlo, lo volvieron una institución. La iglesia se creó una institución y de ahí en adelante entonces se convirtieron en ritos. Ahora nosotros, sexto aquí, nosotros que somos el cuerpo de Jesús, que han pasado ya 2000 años, entonces nosotros, esa búsqueda del cuerpo de Jesús es una búsqueda, es cierto, nosotros buscamos ese cuerpo, pero lo buscamos en 6 aspectos. En el anuncio, que en griego se dice kerigma, en la enseñanza, que es la didascalia, en la adoración, que es la liturgia, en la fructificación, que son los carismas, en el servicio, que es la diaconía, y en la comunión, que es la koinonía. Esas palabras están en el Nuevo Testamento, están en griego. Entonces, anunciar, enseñar, adorar, fructificar, prestar un servicio y vivir en comunión. Y eso es lo que dice Jesús. Entonces dice aquí, id por todo el mundo y anunciad el evangelio, enseñándoles todo lo que yo les he dicho. Y luego la adoración, dice que cuando el ciego de nacimiento, vino el ciego de nacimiento que fue recuperada la vista, cuando ya en la tercera ocasión que se encontró con Jesús en el templo, Jesús le dice, ¿crees en el que te devolvió la vista? Y él dice, ¿y quién es él para que yo crea? Dice, ese que está hablando contigo. Y entonces le adoró. La adoración, la liturgia. Dios únicamente es el digno de adoración y gloria. Y en su santo nombre, en el nombre de Jesús, fructificar, como vimos, que Él era la vid y nosotros los sarmientos, y que lo que Dios quiere es que demos fruto, más fruto y mucho fruto. El servicio, cuando Jesús se quitó el manto, se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y dice, ustedes me llaman Señor y Maestro. Pues en verdad lo soy Maestro y Señor de ustedes. Y yo que siendo Señor y Maestro les he dado ejemplo. Miren, le he lavado los pies para que ustedes también hagan lo mismo. La iglesia es servidora. Y la comunión, la Santa Cena, en la cual Él se da como el cuerpo y la sangre. La Santa Cena es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo para que lo recordemos como un memorial hasta que Él vuelva. Es un signo de vida. Y el Viernes Santo cierra esto. Cierra el acontecimiento de la pasión y muerte. Y ahora, mañana, sábado, el Señor permanece 3 días, viernes, sábado, y el domingo, al tercer día, resucita. Y el domingo les vamos a hablar de la resurrección. Ya voy a hablar de ese tema el domingo. Pero ahorita debemos quedarnos en la enseñanza del jueves y del viernes y del domingo de Ramos también. Porque son los 3 acontecimientos que hay en la obra de Jesús, en lo que Él hizo. Nosotros le damos mucha importancia a la copa. Nosotros le damos mucha importancia al plato. Nosotros le damos mucha importancia a la cruz. Nosotros le damos mucha importancia a la tumba. Pero ¿qué es lo más importante? El cuerpo de Jesús que estuvo en la cruz, que es el árbol de la vida, que está en la Eucaristía, en el convertido en pan y convertido en sangre, en su sangre, en vino que es su sangre y el pan que es su cuerpo, y ahora en la comunidad. Mire, la comunidad es lo más importante, porque dice Jesús que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve? Muy bien. Esa comunidad debe permanecer unida. No debe haber una iglesia, otra y otra. No debe haber una denominación, otra y otra. No debe haber ni siquiera una religión. Tiene que haber un cuerpo de Cristo. Todos los seres humanos, los 7,000 millones de personas que hay en el mundo, unidos en el cuerpo de Cristo. Porque Él es el camino para los asiáticos. Es la verdad
o la sabiduría, la verdad para los europeos y la vida para los del Medio Oriente. Y nosotros que somos cristianos, Él para nosotros es el camino, la verdad y la vida. O sea que Jesús le da respuesta a todos. Es el gran maestro espiritual. Es un gran maestro espiritual que lo guía. Lo que pasa es que los musulmanes, los orientales, los de Asia y los europeos no han entendido todavía el mensaje de Jesús, que es un mensaje de unidad. Es en el que todos seamos uno. ¿Para qué? Porque todos, si somos uno, tenemos buenas relaciones, tenemos buena salud y somos autosuficientes. En Jesús se centra todo eso. Juan 17:21 dice, que todos sean uno para que tú, Padre, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ve? Esa es. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí lo puse. Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué difícil! Porque imagínense, no nos reunimos entre los cristianos. Unos son católicos, otros son bautistas, otros metodistas, otros pentecostales, otros presbiterianos. Esto es una... No, eso es una cosa rarísima. Y ojalá todos fueran pues flores de un solo jardín. No pelearían, pero esto es para estar en conflicto. Y él dice que todos los cristianos deben ser uno. Pero además cuando él habla de que él es el camino, la verdad y la vida, está uniendo a los asiáticos, a los europeos, a los de todos los continentes, los está uniendo en uno. ¿Por qué? Porque es que la luz es una. La luz es una. Dice, yo soy la luz del mundo. No dice, yo soy la luz de los católicos, la luz de los metodistas, la luz de los bautistas. No, la luz del mundo. De ninguna religión, es del mundo. Ve que es que nosotros nos equivocamos. Pensamos que Jesucristo es la luz mía. No, tú debes ser luz, porque dice, vosotros sois la luz del mundo también. Entonces en Juan 17:9 dice, el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que vea claramente que todo lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Puse en rojo las palabras claves: luz, juicio, luz, tinieblas, obra, acciones, luz, para que vea las buenas obras, para ver. Por eso este programa se llama Ilumina tu camino, porque Cristo es la luz y tú eres la luz, pero no puedes andar en tinieblas. Por eso en la vida tenemos que andar en ese camino iluminados. Por eso Diógenes, el filósofo, andaba con una lámpara en pleno día. En pleno día andaba Diógenes con una lámpara y decía, y oye, ¿usted por qué anda con esa lámpara en pleno día con tanto sol? Dice, es que ando buscando hombres honestos, o sea, hombres que vivan en la luz. ¿Y cuál es la tiniebla? Que dice tinieblas y luz. Tinieblas y luz. Y que los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Aquí está en el enneagrama. ¿Ve? Las tinieblas son las palabras oscuras: la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula y la lujuria. Y la pereza. Esas son las tinieblas. Quien vive allí, vive en las tinieblas. Ahora, vive en una apariencia, por eso prefieren la luz. Entonces, aparece como perfeccionista, y eso lo acepta el mundo, pero lo que es un airoso. Aparece como ayudador, pero en el fondo es orgulloso. Aparece, o sea que se asemeja como triunfador, pero en verdad lo que hay en él es vanidad. Aparece como un artista y lo que es envidioso. Aparece como muy intelectual y lo que hay en él es avaricia. Aparece como muy leal y lo que hay es miedo. Aparece como entusiasta y lo que hay es gula. Aparece como lujurioso, aparece como entusiasta y lo que hay es gula. Aparece como arrogante y lo que hay es lujuria.
y aparece como pacificador y lo que en realidad es perezoso. Lo que pasa es una falsa modestia, hay una falsedad. ¿Cómo hace para que el ser humano de verdad deje la pereza y no aparente como está en este moradito? Son las apariencias del ser humano, pero en realidad es lo oscurito. Entonces tiene que cambiar. Por eso cuando la luz lo alumbre, ilumina tu camino, vive tu vida con interioridad, entonces la persona pasa a ser paciente, deja de ser airoso y pasa a ser paciente, humilde, con modestia, con caridad, se vuelve generoso, con generosidad, valentía, templanza, castidad y esmero. Vea que le cambia. Esta es la transformación que Jesucristo quiere a través de la muerte y la resurrección. Es el cambio. ¿Y cómo hacemos qué pasa cuando ya empieza a suceder esto? Esto se llama el equilibrio. Zona de equilibrio y sanidad interior. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Por eso es la vida espiritual. Por eso yo les hablo de la vida espiritual, no como religión, no como denominación, no como una doctrina, no como pertenecer a un grupo. No, es que tú eres espíritu. Y dice que cuando tú te transformas, cuando tú te equilibras, cuando tú te vuelves luz, cuando tú prefieres vivir en la luz y no en las tinieblas, eso ya se forma como el equilibrio, como esta mano que sostiene estas piedras en equilibrio, así, zona de equilibrio y sanidad interior. El equilibrio se une entonces, es cuando se une el Señor con nosotros con el Señor y formamos un solo espíritu con Él. ¿Ve? Hay un solo espíritu. ¿Cómo tenemos que hacer el cambio? Pues es pasar de la soberbia a la humildad, de la lujuria a la castidad, de la gula a la templanza, de la avaricia a la sencillez, de la envidia a la caridad, de la ira a la paciencia y de la pereza a la laboriosidad. Es el cambio. Por eso en Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, el ego, tomar su cruz y seguirme. ¿Ve? La cruz que veíamos acá es la cruz de la envidia, el egoísmo, la avaricia, la codicia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza. ¿Ve? La cruz representa eso. Y Él dice que demos frutos, que Él es el árbol. Y nos dio unos signos. Y ahora tenemos la comunión unos con otros. Y por eso formamos la unidad. Somos luz, derrotamos estas personalidades falsas, nos equilibramos y empezamos a ser tus discípulos. Pero eso es una cruz que hay que cargar. O sea que la humildad, la castidad, la templanza, la sencillez, la caridad, la paciencia, la laboriosidad, esas cosas, la generosidad, todas estas cosas son como si lleváramos una cruz. O sea que la cruz no es mala, es buena. Y nosotros ponemos que la cruz es como algo malo, donde Cristo murió. Es como si dijéramos que la copa que sostiene la sangre de Cristo es mala. O como si dijéramos que el plato que sostiene el cuerpo de Cristo, el pan, es malo. O como la tumba que sostuvo durante 3 días el cuerpo de Jesús allí, es malo. Lo mismo la cruz no es mala. El plato, la copa, la tumba y la cruz son como el soporte. Ahora, como ya esos signos son signos, ahora la vida real somos nosotros, entonces nosotros somos el soporte, somos como esa cruz, somos como ese plato, somos como esa luz, como esa vela, somos como esa copa. Nosotros somos como esa copa, por eso somos vasos. Dice que somos vasos comunicantes que comunicamos la gracia. Nosotros somos ese instrumento de Dios, por eso somos el cuerpo de Él. Nosotros tenemos que manifestar a Cristo, dar a Cristo. Si somos copa, entonces lo damos como sangre. Si somos cruz, lo damos como cuerpo sangrentado. Si somos plato, lo damos como pan. Si somos tumba, sale de la resurrección, sale de la tumba. Y si somos comunidad, lo damos para que todos tengan vida. Muy bien, esto es lo que les quería decir en el día de hoy, Viernes Santo.
Yo no entiendo otra manera de decirlo. No sé si esto se entiende. Yo no sé otra manera de decir lo que es la vida espiritual. Tú eres espíritu. Tú no eres materia. Tú no eres esto que ves. Eres energía espiritual. Esa energía espiritual se materializó, o sea, se volvió así porque los átomos se volvieron más sólidos, o sea, se juntaron más. Y entonces se volvió la parte sólida, tangible, pero somos espíritu. Y nosotros somos el oxígeno del mundo. Somos como los pulmones de la humanidad, somos la luz, somos los guías. Por eso Cristo quiere fortalecer su cuerpo, que somos nosotros. Ya somos el cuerpo de Cristo. Y por eso Cristo hizo varios símbolos. Entonces hizo el símbolo del pan y del vino. Entonces Él dice, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, de la alianza. Él lo puso así para decir, yo me entrego por vosotros. Luego puso el cuerpo en la cruz y dice, yo me expongo por vosotros. Luego lo tuvo en la tumba, yo he muerto por vosotros. Yo soy la luz del mundo. Ahora ustedes, ¿qué van a representar a Jesús? ¿Cómo me van a representar a mí? ¿Cómo van a representar a Dios? Eso es lo que Jesucristo quiere. ¿Y cómo lo representamos? Entonces, en el enneagrama, ¿cuál es tu personalidad? La ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza. ¿Cuál de esos eres tú? Entonces tú cambias. Cuando tú te transformas en humildad, en sencillez, en bondad, en caridad, en paciencia, en sencillez, en laboriosidad, en generosidad, en humildad, cuando tú te transformas, entonces empiezas a vivir de esa manera, inmediatamente tú empiezas a tener buenas relaciones con los demás, porque terminas el ego. Por eso dice Jesús, el que quiera cargar la cruz, deje esa manera egoísta de vivir, cargue su cruz. O sea, cargar la cruz es como estar crucificado con Cristo, es como entregarse. Ya tú eres el pan, ya tú eres el vino, ya tú eres la tumba, el que estuvo en la tumba, ya tú eres el que estás en la cruz. Eres tú, eres el cuerpo de Cristo. Eres el cuerpo de Cristo, tú no eres la cruz de Cristo. Tú no eres la copa de Cristo. Tú no eres la tumba de Cristo. Tú eres el cuerpo. El que estuvo en la cruz, el que estuvo en la copa, el que estuvo en el pan, en el plato, el que se montó en el burrito, eres ya tú. Tú eres el cuerpo de Cristo es lo más valioso, no el signo donde estuvo el cuerpo de Cristo, sino que eres tú. Entonces tú eres el que tienes que sacrificar, por eso dice cargar la cruz, tú la tienes que cargar. Uno decimos así, cargar la cruz, porque siempre hemos visto a Jesucristo cargando la cruz aquí, pero cargar la cruz es cambiar nuestra manera de vivir. Y cuando tú cambias la manera de vivir, cuando tú empiezas a trabajar por el cerebro interno, prácticamente aparecen las relaciones bien vitales con nosotros, contigo mismo, con los demás, con Dios y con la naturaleza, con los otros seres humanos. Empiezas a tener buena salud, cambia, se te va la artritis, el Alzheimer, todos los dolores de cabeza, la leucemia, se te va, todas las enfermedades cancerígenas, todas las enfermedades que hay en el cuerpo, todas se te van. Porque tú empiezas a vivir sanamente, porque te equilibras, llega a la zona de equilibrio, como esas piedritas que puse aquí. Ese es llegar al equilibrio, porque es que toda enfermedad es desequilibrio del cuerpo, de la energía. Cuando la energía se desequilibra, entonces nos llegan las enfermedades. Y Jesucristo por eso sanó tantas personas, equilibrándolas. Dice que había uno allá que estaba entre el sepulcro y dormía en el cementerio, y eso cuando lo agarraron destruía todo. Y viene Jesús y le saca ese espíritu maligno. Dice que el hombre se volvió cuerdo, se volvió equilibrado. Y ya no lo conocían, estaba bien vestido, porque antes andaba desnudo, vestido y en sano juicio. O sea que lo equilibró, sí, ya con buena salud. La salud es el desequilibrio de tu energía. ¿Por qué se te desequilibra en energía? Porque tienes una manera egoísta de vivir. Con la ira, la avaricia, la codicia, la envidia, todos esos que hemos hablado, que tú puedes ir atrás o tú vas al internet y miras el enneagrama, saques una fotico de eso y téngalas y aprende a ver cuál es la tuya. Leas todo eso. Yo simplemente te estoy indicando algunos aspectos.
Entonces tú cambias y cuando tú cambias, te renuevas, vas a tener buenas relaciones, vas a tener buena salud y vas a ser autosuficiente. No te va a faltar nada y te vas a dar cuenta que antes te va a sobrar. Mueres, tú te mueres y te sobra, porque vives con muchísima abundancia. Muy bien, ese es el tema que les iba a hablar en el día de hoy. Mañana vamos, Dios mediante, a hablar un tema contemplativo, un tema en que reúna a las 9 de la mañana, mañana sábado santo. Yo quiero que tú te despiertes a las 9 de la mañana, hora del Río. Acá en Colombia también son las 9 de la mañana, creo que en México también son las 9, tenemos la misma hora. Entonces, a las 9 de la mañana, Dios mediante, vamos a hablar de un tema contemplativo, un tema espiritual, un tema que te ayuda a vivir esta parte de la transformación. Porque yo lo que te he ayudado ahorita es para decirte que necesitas cambiar. Y la única manera de cambiar es seguir el camino, la verdad y la vida de Cristo. Por eso se llama Ilumina tu camino, porque es un andar en la luz. Muy bien, no sé si me expliqué, quisiera decirlas de otra manera, pero creo que esta es la manera más sencilla de hablar de lo que es el Viernes Santo, relacionándolo con el Enneagrama. Y que yo lo que quiero es que tú seas feliz, que tengas vida en abundancia. Que tú no vivas egoísta, que tú no vivas pesaroso, triste, angustiado, desencajado. No. Aquí has venido a tener vida. Aquí viniste tú con un propósito, con un sueño. Y la misión es desde que uno nace hasta que uno se va, hasta el último suspiro. Cuando uno lanza el último suspiro acá, ya, ahí se terminó la misión. Y tú crees que la misión es el trabajo. No, eso es para que tú hagas. Como la misión de la abeja. La misión de la abeja es transformar el polen en miel y polinizar las plantas para que hayan frutos. Esa es la misión. Pero ella no, ella lo que hace es trabajar pensando que está haciendo un trabajo. Pero detrás de eso hay toda una misión. Y va, y cuando tienen la miel, los osos van y se comen la miel, y los seres humanos van y le sacan miel, y ella sigue produciendo miel. Porque ella no se da cuenta que está cumpliendo una misión. Para ella eso no es un trabajo, la misión no es el trabajo es para tú comer. Pero la misión es algo que tú vas a cumpliendo y tú no te das cuenta. Por eso yo siempre te he dicho que la misión de Pablo no era hacer carpas, ese era su trabajo. La misión era escribir el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento es de Pablo. La misión de Jesucristo no era ser carpintero, ese era su trabajo, ser carpintero, hijo del carpintero. En una parte dice que él era carpintero. Pero su misión es otra, era redimir el mundo. La misión de Cristóbal Colón no era tejedor de lana, ese era su oficio, era su trabajo, pero su misión, descubrir América, y ni siquiera se dio cuenta él que había descubierto América. Pero esa fue la misión que Dios le encomendó. La misión de Tomás Alva Edison fue la de crear el bombillo, pero su trabajo era telegrafista. Él tenía el telegrafista era para comer, para darle comida a sus hijos. Pero esa no era su misión, era su trabajo. La misión era descubrir la bombilla eléctrica. ¿Cuál es tu misión? La misión termina cuando tú respiras por última vez. Expiró, dice que entregó el Espíritu. Ahí terminó la misión de Jesús. Por eso dice, todo está consumado. Y en una de sus palabras, dice, y inclinando su cabeza, murió. ¿Por qué? Porque hasta ahí es donde termina la misión de nosotros. Entonces tú te jubilas y pensaste que ya terminaste la misión. Y no es así. No ha terminado la misión todavía. No ha terminado. La misión es cuando tú respiras por última vez en la tierra para que empieces a respirar por primera vez en el cielo. Ahí termina tu misión. La misión es mucho más grande. Es que tu presencia en este mundo vale muchísimo. Si vale la de una hormiga, si vale la de una abeja, si vale la de un elefante, ¿cómo no va a valer la tuya? ¿Acaso no eres más que los pájaros del cielo y que las flores del campo? Dice Jesús. ¿No vale más que 3 gorrioncillos que se venden por unas monedas? Dice Jesús. Tú vales muchísimo. Eso es el Viernes Santo, es valioso. Es que nosotros carguemos la responsabilidad de nuestra vida, de nuestra misión y sigamos a Jesús. La cruz no es mala, la tumba no es mala, el cáliz no es malo.
El plato que sostiene a Jesús no es malo. El burro que cargó a Jesús no es malo. Todo eso es bueno. La cruz no es mala, es buena. Ahora, nosotros, si no aceptamos ese cuerpo de Jesús que somos nosotros, dice que ahora somos el cuerpo, entonces eso sí, porque tenemos que pasar por la cruz, tenemos que dejar que nos trituren como el trigo, que nos hagan pan para comer a la gente, tenemos que convertirnos en vino, en la copa, o sea, no en la copa la vacía, sino en una copa con vino, el vino, para dárselo a la gente, y tenemos que convertirnos en una tumba, para morir. Dice que el grano de trigo, si no muere en tierra, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Y que el que quiera ganar la vida la perderá, pero que pierda la vida por mí la ganará. La tumba de Jesús. ¿Ve? Sí, tenemos que pasar por la tumba. Y ahora, como comunidad, como iglesia, tenemos que ser el cuerpo de Cristo. Tenemos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por esos mismos elementos. Ese es el misterio del Viernes Santo. Tú lo celebras hoy, yo creo que tú eres cristiano, y si eres católico, pues tuviste varios ritos y lo vas a tener ahorita más tarde. Yo creo que estás en eso y vas a ver este video o lo estás viendo en este momento. Y si eres cristiano, también tiene significado este momento. Ahora, si tú no eres ni cristiano ni tienes ninguna religión, esto te va a servir para la vida. Porque si tú no tienes ninguna religión, tú eres avaro. De todas maneras, tú eres te llenas de ira, de envidia, de egoísmo, porque es que esto no es religión. ¿Ve? Esto es daño a la vida espiritual. Pero el enneagrama no es religión. Es simplemente que tú, por el hecho de ser humano caído, porque saliste de Adán y Eva, porque la humanidad cayó, se distorsionó, cada uno andaba como por su camino, dice que todos andaban cada cual por su camino, pero Dios cargó sobre Jesucristo para que todos tuviéramos vida. ¿Ve? Los pecados de todo el mundo. O sea, los errores los cargó en él. Entonces tú, así no tengas religión, tú digas, no, yo no pertenezco a nada. De todas maneras, tú tienes ira, envidia, egoísmo, avaricia, codicia, vanidad. Y así no tengas tú ninguna religión, tú puedes ser humilde, sencillo, casto, templado, o sea, viviendo la templanza, caritativo, tener paciencia, ser laborioso. ¿Ve? O sea que esto no es religión. Esto es simplemente que por el hecho de ser tú humano, tienes que seguir los dos casos. O vives en el error o vives en la verdad. Por el hecho de ser humano no necesitas ser religioso. Es que ya tú por naturaleza, como la hormiga, como el elefante, como la abeja. Muy bien. Esto solamente es para explicar un poquito más, porque me voy dando cuenta de que me quedo muy corto en las enseñanzas que les quiero dar, pero yo sé que esto va a ser para la vida de ustedes, para un cambio radical, para que empieces a vivir la vida con abundancia, con el único propósito de que tengas buenas relaciones con los demás, de que tengas buena salud y que seas autosuficiente. Y esto no le hace daño a nadie, al contrario, te va a dar vida en abundancia. Muy bien, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga, Dios los cuide. Y mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Por hoy les digo bye bye.